¡Ay, gente! Esto sí que es fuerte. Can Yaman anda metido en un lío, pero del bueno, del que da que hablar. Olvídense de las tiaras y las alfombras rojas por un momento, porque la noticia bomba es que Yaman está preparando un proyecto nuevo, y no es con cualquiera. Es nada menos que con Sandokan. Sí, han oído bien. El Sandokan de siempre, el pirata que nos flipaba a todos, y el Can Yaman que está ahora mismo en todos los titulares. ¿Pero qué está pasando aquí? Porque para ser honestos, esto huele a estrategia pura y dura. Sandokan lleva años retirado, casi olvidado, y de repente ¡zas! Aparece Can Yaman para revivirlo. Y no me digan que no es una movida maestra. La gente mayor se va a acordar de su ídolo y la gente joven, que no tiene ni idea de quién es Sandokan, va a conocerlo a través del bombón turco. Dos pájaros de un tiro, señoras y señores. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman busca consolidar su imperio. Ya ha conquistado Turquía, Italia, y ahora quiere ir a por el mundo con un personaje que tiene potencial de leyenda. Sandokan es un mito, un clásico. Y Yaman, con su tirón y su físico, es la cara perfecta para darle una nueva vida. Piensen en la audiencia que esto va a generar. Millones de personas viéndolo. Muchos dicen que es solo por dinero, claro. Y sí, el dinero siempre está ahí, pero yo sospecho que hay algo más. Can Yaman tiene esa chispa, esa ambición de dejar huella. Y Sandokan es una marca, una franquicia que puede venderse sola si se hace bien. Imaginen las posibilidades, series, películas, merchandising, esto va a ser un no parar. Pero aquí viene lo jugoso, lo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si esto es también una forma de distracción? Can Yaman ha tenido sus polémicas últimamente, sus idas y venidas. De repente, boom. Un proyecto gigante con un nombre legendario. Es la típica jugada para que la gente olvide lo demás y se centre en lo nuevo, en lo emocionante. Piensen en esto, Sandokan, el héroe intrépido, el que lucha contra el mal. ¿A quién le recuerda eso? A Can Yaman, que se vende como el hombre fuerte, el conquistador de corazones. Es una imagen que encaja a la perfección. Están creando un aura alrededor de este proyecto, algo épico, casi mitológico. ¿Y la química entre ellos, qué me dicen? Sandokan y Can Yaman. Es como mezclar agua y aceite, pero de una forma que funciona. Uno representa la nostalgia, la aventura clásica. El otro, la modernidad, el atractivo instantáneo. Juntos tienen el potencial de crear algo explosivo, algo que nadie se espera. Yo me pregunto, ¿qué va a aportar Can Yaman a Sandokan? ¿Va a ser solo una cara bonita? Espero que no. Espero que le dé su toque, su energía, su propia interpretación del personaje. Porque si solo es una copia, la magia se pierde. Tiene que haber una fusión, una evolución. Y hablando de evolución, ¿creen que esto va a revitalizar la carrera de Sandokan como personaje? Porque seamos sinceros, aunque sea un clásico para las nuevas generaciones, Sandokan es un nombre, no un referente. Can Yaman tiene la llave para que este pirata vuelva a ser relevante. La verdad es que esta noticia me tiene dando vueltas. Es más que un simple fichaje. Es una jugada estratégica, un golpe de efecto que va a dar mucho que hablar. Y yo, por mi parte, ya tengo ganas de ver qué sale de todo esto. Va a ser un salseo de los gordos. Pero ahora les toca a ustedes opinar. ¿Creen que esta unión de Sandokan y Can Yaman es una genialidad o una simple estrategia para acaparar titulares? Déjenme sus comentarios abajo.